Para lo siguiente, encuentra las raíces cuadradas. Todas estas son raíces cuadradas principales, lo que significa, en cada caso que preguntamos, ¿qué número no negativo multiplicado por sí mismo igual al número debajo de la raíz cuadrada llamado radicando? Entonces, para simplificar la raíz cuadrada de 4, nos preguntamos ¿qué número no negativo multiplicado por sí mismo igual a 4? Bueno, 4 es igual a 2 por 2, lo que equivale a 2 al cuadrado y, por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 es igual a un factor de 2. Al escribir el radicando como un cuadrado perfecto, también podemos pensar en la raíz cuadrada como deshacer el cuadrado, dejándonos con la base. Entonces la raíz cuadrada de 4 es igual a 2 porque 2 al cuadrado es igual a 4. A continuación tenemos la raíz cuadrada de 100. Entonces, estamos preguntando qué número no negativo multiplicado por sí mismo es igual a 100. Entonces la raíz cuadrada de 100 es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, que se simplifica a un factor de 10. La raíz cuadrada de 100 es igual a 10 porque 10 al cuadrado es igual a 100. Para C, tenemos la raíz cuadrada de 36, por lo que nos preguntamos qué número no negativo multiplicado por sí mismo es 36. Bueno, 36 es igual a 6 por 6, o 6 al cuadrado y, por lo tanto, la raíz cuadrada de 36 se simplifica a un factor de 6. Nuevamente porque 6 al cuadrado es igual a 36. A continuación tenemos el cuadrado de 121. 121 es igual a 11 veces 11 y, por lo tanto, la raíz cuadrada de 121 es igual a la raíz cuadrada de 11 al cuadrado, lo que equivale a un factor de 11. La raíz cuadrada de 121 es igual a 11. Luego tenemos la raíz cuadrada de 2500. Entonces estamos buscando un número no negativo multiplicado por 2500. En este caso, el radicando es bastante grande. Cuando tenemos un radio grande, mirando, los factores primos del radicando pueden ser útiles al simplificar las raíces cuadradas. En este caso, escriba 2500 como 25 veces 100. Y observe que 25 y 100 son cuadrados perfectos. 25 es igual a 5 por 5. 100 es igual a 10 por 10. De hecho, podemos parar aquí porque noten que 5 veces 10 son 50 aquí, y 5 veces 10 es 50 aquí. Así que ahora sabemos 2500 es igual a 50 por 50. Entonces la raíz cuadrada de 2005, 100 es igual a la raíz cuadrada de 50 al cuadrado, lo que equivale a un factor de 50. A continuación tenemos la raíz cuadrada de 0. Así que de nuevo estamos buscando un número no negativo multiplicado por sí mismo igual a 0. Bueno, la raíz cuadrada de 0 es igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, que simplifica el factor 1 de 0. A continuación tenemos la raíz cuadrada de 400. Veamos los factores de 400. 400 es igual a 4 veces 100. 4 es igual a 2 por 2. 100 es igual a 10 por 10. Paramos aquí y observe cómo tenemos dos factores de 20. 2 veces 10 son 20 aquí, así como aquí. Lo que significa que podemos escribir 400 como 20 veces 20. Entonces, la raíz cuadrada de 400 es igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado, lo que equivale a un factor de 20. H es bastante sencillo porque 3 cuadrados es igual a 9. Entonces, para mostrar algo de trabajo, la raíz cuadrada de 9 es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, lo que equivale a un factor de 3. Y ahora para el último ejemplo, tenemos el cuadrado raíz de una fracción. Pero observe cómo 64 es igual a 8 por 8, y 49 es igual a 7 por 7. Entonces podemos escribir esto como la raíz cuadrada de 64, 49 es igual a la raíz cuadrada de 8 séptimos al cuadrado. Nuevamente 8 al cuadrado es igual a 64. 7 al cuadrado es igual a 49 y, por lo tanto, esto se simplifica a uno de los factores, o la base de 8 séptimos. Espero que hayas encontrado esto útil.